Allá ustedes decidan si trabajan de los dos lados, todo depende de la información que tengan. Lo que sí, muy importante, recuerden que es con sus propias palabras. De nada me sirve a mí que de un libro lo copien para las hojas, porque no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces lean ustedes acerca de los primeros colonos, lean acerca de los artesanos, las primeras fábricas, y pues ahí redacten en una hoja. Y cuando hablo de hoja completa, es lógicamente la hoja completa, ¿verdad? De principio a fin, porque hubo algunas tareas anteriores que yo lo pedí en una hoja, y cierto, lo hacían solo en una hoja, pero solo 5 líneas o 6 líneas. Entonces eso es una hoja, no es una hoja. Entonces tomen muy en cuenta en eso, ¿verdad? Entonces en el tema 1, en una sola hoja redacten esos 3 temas, los primeros colonos, los artesanos y las primeras fábricas, ¿verdad? Luego en otra... Miss, perdón. Ajá. ¿Eso, el primer tema que está ahí, es tema internacional o solo aquí de Guatemala? Aquí de Guatemala. Ah, gracias. De aquí de Guatemala. Número 2, también una hoja completa, concepto de contabilidad de costos, la función que desempeña la contabilidad de costos, oportunidades que ofrece en el campo laboral y numere las cualidades que se requieren para practicar la contabilidad de costos. Número 3, también en una hoja, redacten sobre la industria, el origen de la industria, la evolución industrial y la revolución industrial. Número 4, también en una hoja, redactar la diferencia entre contabilidad de costos y contabilidad comercial, diferencia entre comerciante industrial, la importancia de la contabilidad de costos y la diferencia entre comercio e industria. Entonces, prácticamente ahí son 4 hojas de ese tema, ¿verdad? Luego viene la otra serie, que es conceptos de los diferentes costos, también con sus propias palabras. No me vayan a anotar ahí todo el concepto que encuentran en el libro, porque yo ya me sé casi que todos los conceptos de todos los libros habidos y por haber. No, uno sabe cuándo la persona lo redactó o cuándo lo copió. Entonces, hay que... Disculpe que la interrumpa, pero una hoja usted se refiere, yo entiendo que es atrás y adelante, o una página. Ahí como tú lo quieras trabajar, si quieres solo una página o las dos, no importa. Ok, mis gracias. Señor, disculpe. Sí. En la actividad anterior de las diferencias podemos hacer un cuadro comparativo para... Sí, está bien. Sí, bueno. Sí. Está bien, gracias. Bueno. Igual acá esta parte ese concepto con sus propias palabras. Me han preguntado, ¿y esto de los costos, esto es solo en una hoja o puedo usar más hojas? Como ustedes quieran. Solo en esta parte donde se le indica que es una hoja, solo aquí está esa limitante. Ahora aquí si le salen 2, 3, 4 hojas, pues no importa. Igual en los conceptos de la industria. Y en los conceptos de la industria también con sus propias palabras. ¿Ya? Y si aquí, inclusive hay una parte donde dice que si quiere ilústralas o si no, no. Si de esta parte le salen 4 o 5 hojas, no importa. O sea, ahí no hay limitantes, ¿verdad? Solamente en la parte teórica, en esta, ¿verdad? Ahora, disculpe. Sí. Regrese a la diapositiva 1, por favor. Es que yo no entendí en el punto 4, dice, redacta la diferencia entre contabilidad de costos y contabilidad comercial. Ahí estamos bien. Diferencia entre comerciante industrial e importancia de la contabilidad de costos. Ajá. O sea, esas dos van juntas. Diferencia entre comerciante industrial. Aquí falta algo, aquí falta una E. Ajá, eso fue lo que yo no entendí porque diferencia estaba entre como... comerciante e industrial. Entre lo que es un comerciante y lo que es un industrial, coma, luego la importancia de la contabilidad de costos, luego la diferencia entre comercio e industria. ¿Sí? Ah, ya, gracias, señor. Sí, esa E que hacía falta ahí sí cambia el... Bueno, entonces en todos estos, investigación, recuerden con sus propias palabras, ¿sí? Señor, disculpe. Ajá. Fíjese que yo ya hice esa guía, pero ¿cómo se llama? No lo resolví con mis propias palabras. O sea, leí el texto y puse lo más importante del texto. ¿Será que eso cuenta como...? No, te digo con sus propias palabras. Yo creo que en las instrucciones están.
Bueno, tal vez sí puede que esté, pero no lo hice así, o sea, leí el texto, pues, Todavía y lo... tenés 7 días para hacerlo, para repetirlo. Ah, bueno. Ujú. Bueno, estamos, a veces hay quienes me dicen, Miss, ¿por qué saqué esa nota si yo entregué toda mi guía? Y tiene que ver eso mucho, ¿verdad? Porque si solo Miss, hay quienes me están haciendo copia literal. Entonces, de nada me sirve que agarren el libro y lo copien en hojas, porque eso no tiene sentido, ¿verdad? Ustedes lean, analicen, estudien y con sus propias palabras la anotan acá. Dime, una pregunta. La página 2 y 3, ahí en su documento, esos son conceptos breves, ¿verdad? acá. Sí, y en la número 3 Sí, son sí. conceptos pequeños. Ajá, ahorita vamos a ver eso. Bueno, ¿Sí? gracias, Miss. Bueno, entonces vamos a entrar ya a lo que es la contabilidad de costos. Y ahí su nombre lo dice, a costos. Entonces, es una contabilidad similar a la comercial y similar a la contabilidad general, solo que específicamente a lo que es una fábrica. Entonces, tenemos que tener bien claro, ¿verdad?, cuáles son las fábricas, qué importancia tiene la contabilidad, qué es una industria. Sí, la diferencia entre una empresa comercial y una empresa industrial, y aquí en esto me voy a quedar. La empresa comercial es toda aquella que solamente compra y vende los productos. Solo compra y vende. Por ejemplo, Walmart es una empresa comercial, mientras que una empresa industrial es aquella que produce un artículo, ¿verdad? Toma la materia prima y la transforma y produce un artículo. Entonces, una empresa industrial va a hacer o va a producir nuevos artículos. Por ejemplo, la licorera, por ejemplo, Pepsi. Ellos no compran el agua a alguien y lo venden, ¿verdad? Que ellos son los que lo producen. Entonces, esa es la diferencia entre una empresa comercial y una empresa industrial. Por lógica, el comerciante va a ser la persona que va a comprar y a vender y va a tener una empresa comercial. Mientras que el industrial va a ser aquella persona que va a comprar materia prima y va a transformar o hacer un nuevo producto. Y de aquí en esto cabe lo que es el costo. Alguien que haya hecho la guía, ¿me podría decir qué es el costo? Aida Morataya. Aida Morataya. Sí, ¿Para ti qué es el costo? pues de lo que yo había leído es que el costo es como el valor de la fabricación de un artículo. El valor de la fabricación, ahí estamos. Y gracias. El costo es totalmente diferente a lo que es el precio, a lo que es el valor. Dice que el costo es el valor de la fabricación. Entonces, a veces a ustedes les dicen, es que este me lo dieron a precio costo. Es que esto me lo dieron a precio de fábrica. O sea, al precio que sale un producto sumando todo lo que se gasta, sin agregarle la ganancia. Por ejemplo, si yo tengo una cafetería o un comedor o de repente hoy necesito o deseo vender algo, panqueques, por ejemplo. Entonces vengo y para los panqueques voy a necesitar harina, huevos, aceite, leche y todos los materiales, ¿verdad? Entonces compro mi caja de harina, un huevo, medio litro de leche o qué sé yo, qué más materiales, jalea y en fin. Y total que gasto 50 quetzales entre todos los materiales. A la hora de hacer los panqueques me salen 10 panqueques. Si gasté 50 quetzales y realicé 50 panqueques, quiere decir que esos panqueques tienen un costo de 5 quetzales cada uno, que es lo que gasté. Cuando lo voy a vender, no lo voy a vender a 5 quetzales, porque entonces no le estoy ganando nada, de nada sirve mi trabajo. Entonces, el trabajo que yo realicé y en fin, a ese le voy a agregar una ganancia. Entonces ya no los voy a dar a 5, sino que los voy a dar a 8 o inclusive a veces hasta 10. Entonces, ¿cuál es el costo? 5 quetzales, que es la suma de todo lo que gasté. ¿Y cuál es el precio? El costo más la ganancia. Entonces, el costo va a ser
el valor o la suma de todos los valores de lo que yo gasté o invertí para producir algo. Por ejemplo, si yo voy a hacer un traje o un pantalón, yo voy a gastar en tela, hilo, aguja, luz para la máquina que voy a utilizar, luz para plancharlo. Si yo lo voy a hacer, ese es mi trabajo. Yo tengo que ganar por mi trabajo. Entonces, todo lo que yo gasté en tela, lo que gasté en hilo, todo eso lo voy a sumar. La suma de todos esos gastos es lo que forma el costo. Cuando yo ya le sumo la ganancia, lo que tiene es el precio. Entonces, de eso se trata la contabilidad de costos, llevar un registro de todo lo que se invierte o de todo lo que se gasta a la hora de realizar un producto. Y de poder determinar al final cuál es el precio o cuál es el costo de esa producción. Y por la forma en que se da la producción, hay diferentes tipos de costos. Para que se dé el costo, básicamente están los gastos, que es la materia prima, y la mano de obra. La mano de obra es el trabajo que realizan las personas para realizarlo. Por ejemplo, cuando yo hago los panqueques, al valor de todas las cosas que gasté, le voy a sumar mi trabajo, eso es mano de obra. Le voy a sumar ciertos gastos, el gas. En una sastrería que van a hacer ese saco, ese pantalón, le van a sumar toda la materia prima, le van a sumar la mano de obra, o sea, las personas que lo hacen, y los gastos, ¿verdad? Gasto de luz, gasto de agua, para poder entregar un buen trabajo. Entonces, el primer costo que tenemos es el costo primo, así como está acá, el costo primo. Ese costo primo va a ser la suma de la mano de obra, la materia prima que se tiene para realizar X producto, ¿verdad? Se llama costo primo porque es el primer costo que yo tengo, la suma de los gastos y la mano de obra, ya sea directa o indirecta que yo tenga, ¿verdad? Y la materia prima que voy a utilizar. La mayoría de costos se van por lógica. Aquí ustedes ya pueden colocar ya el concepto de lo que es costo, ¿verdad? De acuerdo a lo que trabajamos ahorita con sus propias palabras. Ya tenemos también lo que es el costo primo, que no es más que la suma de la mano de obra directa y la materia prima directa. Y es el primer costo que se da en toda producción. Ahora, cuando yo hablo de costo de producción, su mismo nombre me va a decir lo que es, ¿verdad? El concepto. Carlos Mejía, ¿qué crees tú que sea el costo de producción? Carlos Mejía. El costo de producción es... Ajá. Costo de la suma de valores. Y si hablo de costo de producción, ¿qué sería? Si digamos todo lo que invirtió, ya sea en materia prima, y el total, ese total que invirtió, más la mano de obra. Es el costo total de la producción, ¿verdad? De todo lo que produje, por ejemplo, a la hora de hacer los panqueques, lo que gasté en materiales más mi trabajo, la suma de todo eso va a ser el costo de producción, lo que yo gasté a la hora de producir, ya sea mano de obra o materia prima. Muchísimas gracias. Vamos ahora con Estuardo García. Sí, Miss. Costo global. Pues diría que sería en todo lo que había gastado. En todo lo que había gastado. En todo el material, perdón. No, algo global, ¿qué es? Así grande. De todo, ¿verdad? Entonces, el costo global tiene algo parecido al costo de producción. Por ejemplo, si yo gasté 50 quetzales en los panqueques, ese va a ser mi costo global. Ese va a ser mi costo de producción. Se llama global porque es la suma de todo, ¿verdad? Entonces el costo global es la suma de todo de los gastos que yo realicé en toda la producción. Si hice 10 pantalones, la suma de los gastos para los 10 pantalones, ese va a ser el costo de producción y de igual manera el costo global. Es todo lo que yo invertí o gasté para realizar toda una producción. Y ahora el costo unitario. Miss, una pregunta. ¿Tipi? Al costo global también se le puede llamar costo total. Sí.
Gracias. Costo total, costo global, costo de producción es similar, porque es la suma de todo, ¿eh? ¿Y el costo unitario cuál sería? Sería el precio de, póngale, de un panqueque. Exactamente. El costo global, ¿cuánto fue? 50. ¿Cuál es el costo unitario? Si dice 10 panqueques. 5 quetzales. 5. Exacto. Si por 10 pantalones gasté 1,000. 100. 100. Unitario, 100. Entonces el costo unitario es el costo o los gastos que se dieron en producir un artículo. ¿Sí? Y cuando hablamos de costo predeterminado, es un costo que yo doy antes de. Por ejemplo, yo ya sé que con una caja de panqueques me salen 10 panqueques, por decirle algo. Y ya sé que aproximadamente de panqueques sale 5 quetzales. Entonces viene alguien y me dice, miren, necesito que me haga unos panqueques. ¿Cuántos panqueques? Necesito 20. Entonces les digo, bueno, ese costo aproximado es de tanto, ¿verdad? Yo doy del costo antes de realizarlo, porque yo ya sé cuánto voy a gastar. Por ejemplo, ustedes de repente hoy fueron al IRTRA y la pasaron bien, se subieron a los juegos, compraron un brazalete o qué sé yo qué. Ya en la próxima vez cuando va a ir, mira, pues necesitamos tanto de dinero porque más o menos eso se gasta, ¿verdad? Entonces el costo predeterminado es un costo que se da antes de dar la producción de acuerdo a otras producciones que ya he realizado, ¿verdad? Y el costo estándar, algo estándar es igual para todos. Si a mí me dicen, mire, fíjese que quiero 25 panqueques, pero uno los quiero de tal tamaño y otro los quiero más grandes o qué sé yo qué, ¿verdad? Entonces, el costo estándar es el de que a todos los voy a dar a 5 quetzales. Entonces, si son de un tamaño, para hacerlos pequeños, lógicamente voy a gastar menos harina, ¿verdad? Pero entonces el costo estándar va a ser que el mismo precio va a ser para todos. Si yo hago pantalones, uno los hago con bolsas, otro los hago sin bolsas, uno lo hago largo, otro los hago cortos, en uno gasto 1 yarda de tela, en otro gasto 1,5 yardas. Entonces, al dar un costo estándar es un costo para todos. Por ejemplo, en la escuela cuando se hacen los uniformes les dan un precio a cada uno, los uniformes de práctica. Pero hay gorditos, hay altos, hay bajos, hay delgados, hay aquí. Entonces, para todos el mismo precio. Entonces, es un costo estándar. Y el costo estimado es similar al predeterminado, un costo aproximado, un costo estimado, que decir más o menos, por decirles, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya he trabajado o ya se produjo algún artículo, entonces ya más o menos se puede dar un precio estimado, es como un presupuesto. Ya se puede dar más o menos un precio el que se tiene. Y el costo por órdenes en una fábrica, conforme se va trabajando, se va comprando material, se va invirtiendo en personal. Entonces, se hacen ciertas órdenes. Mira, ahorita quiero 10 yardas de tela, la otra semana 20 yardas de tela, la otra semana 40 yardas de tela. Y entonces en esa semana con las yardas es lo que se produce. Hasta el final se va a determinar cuánto fue lo que se gastó en cada orden y se va a dar un solo valor de ese costo. Entonces cuando se dan los costos por órdenes, cuando se hace algún estimado o dividido los materiales que se van a utilizar. Y por procesos, cuando, por ejemplo, en una maquila es una fábrica. Y ahí no crean que las personas que ahí trabajan, todos saben hacer prendas. Si se produce pantalones, todos van a saber hacer pantalones. Si se producen camisas, todos van a hacer camisas. No. Ellos trabajan en línea o trabajan por procesos. Hay una persona que corta, otra persona que plancha, otra persona que solo corta, que pega cuellos, otra persona que solo pega lo que son las mangas, otras que solo hacen ojales, otras solo pegan botones. Entonces a cada uno se les va a dar diferente pago, ¿verdad? Entonces van por procesos, primero esta parte, luego otra parte, luego otra parte. Entonces cuando son costos por procesos es cuando se da una producción por pasos o por procesos y en cada uno se va sumando todos los gastos para poder llegar a un costo global o a un costo total, ¿verdad? Y de todos esos costos, de todos esos valores, hay fijos y hay variables. Los fijos son aquellos que su valor siempre va a ser el mismo. Mientras que el variable depende, va a variar por ciertas situaciones. Por ejemplo,
En una fábrica tenemos la luz. ¿Ese qué tipo de costo será? ¿Fijo o variable? Fijo. Variable. 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 Es variable, porque no siempre se gasta la misma cantidad de luz. El internet, Fijo. Fijo. el alquiler, Fijo. fijo. Entonces, la mano de obra, Variable. variable, que depende de lo que se trabaje, así se va a pagar, ¿verdad? Entonces, costo va a ser la suma de todos los materiales, la mano de obra que yo voy a invertir para realizar algún producto. Y de ahí se van a dar los diferentes tipos de costos. ¿Estamos ahí? Entonces, ya con esto ya pueden tener otra idea, si no han hecho todavía esta subida, de cómo realizarla. Y, Miss, disculpe. ¿sí? Es que yo creo que se saltó el costo histórico. Creo que ese no lo explicó. Ah, el histórico. Va a decirme de una vez, ¿qué crees tú que es el costo histórico? Yo, según lo que investigué para entendí que era un costo de un pasivo, como de una deuda. No, aquí no tiene nada que ver el pasivo. Por ejemplo, el costo histórico es el que ya durante años se ha venido dando. Poner una persona, una fábrica hace pantalones. El año pasado, tal vez los pantalones no tenían el mismo valor que ahora. Entonces, el costo que ya pasó, el costo de la producción anterior, el costo de la semana anterior, eso sí es un costo histórico, es un costo de algo de que ya pasó. Es lo contrario al predeterminado. Predeterminado antes de y el histórico es después de. ¿Sí? Gracias, Miss. Bueno, para colocar acá estos conceptos, la palabra clave que pueden colocar en esos para iniciar es produce, porque las fábricas producen. Entonces aquí puedo utilizar la palabra mágica, ¿verdad? Produce. Y también, miren ustedes, aquí la mayoría son por lógica. ¿Qué es una industria? Una empresa comercial solo va a comprar productos ya hechos y los va a vender. Mientras que una industria lo que va a comprar es materia prima y lo va a transformar. Por ejemplo, una mueblería o un aserradero es una industria. En un mueble, ¿qué es lo que se produce? Muebles. ¿Qué materia prima utilizan? La madera. Entonces, una industria de aserradero, una industria maderera va a producir muebles, ¿sí? Entonces, la industria extractiva, ¿qué creen ustedes que produce? ¿Cuál dijo, señor? Disculpe. La primera, industria extractiva. ¿No han oído ustedes hablar de los hombres piedra? Serían como los que trabajan en minas, ¿no? Exacto, que extraen de la naturaleza los materiales. Esos hombres piedra, lo ven ustedes cuando van allá para el Istmo de Aguascalientes o a Esquipulas. Hay gente que está con las piedras y va de darle, de ahí salen bonitas piedras para hacer diferentes clases de construcciones. La minería también se da acá en la industria extractiva. Las agropecuarias, ¿qué producen? Todo lo agropecuario, ¿a qué es? A plantas, verduras, frutas, ¿sí? La industria fabril, prácticamente puede ser fábrica de tela, produce diferentes tipos de ropa. La industria de transporte, los diferentes medios de transporte, ¿verdad? Por ejemplo, la Toyota produce carros, pick-up, Mercedes-Benz también es otra industria de transporte que produce diferentes tipos de transporte, ¿verdad? Las bicicletas, motos, carros, camiones, en fin. Y las industrias alimenticias son aquellas industrias que producen todo tipo de alimento. La mayonesa lo produce una industria alimenticia. Los fideos es una industria alimenticia, el atún es una industria alimenticia, ¿sí? Que son aquellas que producen cualquier alimento o cualquier producto que pueda ser comestible.
La Tortrix es una industria alimenticia. Todo lo que sea de comida. La Toledo. La Toledo también es una industria alimenticia. Todo lo que sea de comer. ¿Sí? Industria textil, ¿qué produce? Tela. Ropa. No, ropa no. Tela. La industria fabril, esa sí produce ropa. Ahora la industria textil produce tela, toda clase de telas. ¿Sí? Y la industria de metal, Metales. el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Produce todo aquello que tenga que ver con metales. Mucho cuidado cuando anoten acá sus conceptos. No me van a poner ahí de que la industria textil produce telas. La industria alimenticia produce alimentos. No, una buena redacción, ¿verdad? La industria alimenticia produce toda clase de alimentos, como por ejemplo, tal y tal y tal. La industria agropecuaria o la industria extractiva produce toda clase, todo lo que extrae de la naturaleza, por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, X mineral, piedras o qué sé yo qué, ¿verdad? Entonces no vamos a poner solo produce esto, produce comida, produce tela. ¿Me explico? Sí. La industria avícola. Miss, eso estaba leyendo que los únicos 2 productos eran las carnes y el huevo, porque viene de... ¿Pero qué tipo de carne? Ay, no me acuerdo, pero sí lo había leído. Aves. Sí. La industria avícola, todo tipo de aves. Entiéndase, gallinas, pollos, chompipes, patos. ¿Ya? Y por lógica, huevos también, ¿verdad? Que dan las aves. Por ejemplo, Piolindo es una industria avícola. Pollo Rey es una industria avícola. Pollo Campero será avícola. No, es alimenticia. Exacto, es alimenticia. Industria azucarera. Azúcar. Azúcar, por ejemplo, una industria azucarera. Caña real. Caña real, ¿sí? La industria del petróleo. Todo lo que tenga que ver con el petróleo, ¿verdad? Diésel, gasolina. La cerámica, lógicamente, todo lo que hay con la cerámica, ¿verdad? Farmacéutica. Todo lo que tenga que ver con medicamentos. Medicamentos, ajá, todo lo que hay que ver con medicamentos. La minera. La extrae oro, metales, la minería, la tabacalera. Son los cigarros, Miss. Exactamente, cigarros, tabacos, ajá. Todo lo que tenga que ver con inhalar, pero no la marihuana. No se inhala. La industria licorera. Todo lo que es alcohol. El vinito. Yo sé que ustedes de estos temas no saben, el vinito, dice, de estos temas no muchos saben, pero ahí van a comprender un poquito, Toda clase de licores, vino, cerveza, ajá, me han contado de esa quetzalteca de naranja con pepita. De la XL, no sé, algo de eso me han contado. ¿Ya? Lo único que acá sí no entra ¿cómo se llama este? Tequila. Porque tequila es otro tipo de proceso. ¿Y la industria cinematográfica? Las películas. Películas. Acá en Guatemala, ¿será que producen películas? Sí. ¿Quién? Ay, no me acuerdo cómo se llaman pero la de Puro Mula. Exactamente. Ahí sale. Exactamente, esa es una película guatemalteca. Aquí se produce cine, esa de Puro Mula. También está. La de Nito y Neto. Exacto. Las de Nito y Neto. Acá hay como cinco. Miss, y esta de la de Ishkandul. Y la que yo también. hice. Perdón. La de Ishkandul. Exactamente, que ya estuvo a punto de. Miss, también está la de aquí, la de Iquimbalán, creo que se llama ese grupo, la de aquí de Alioto. Exactamente. Hay que ver cuál es la industria que las produjo, ¿verdad? Entonces colocan ahí qué es lo que produce y colocan un par de ejemplos, ¿sí? Bueno, ahora ya aquí a Conce les queda un poquito más claro de cómo realizar esa guía, ¿verdad? Y si no hay dudas, entonces acá nos quedamos, chicos. ¿No hay dudas?
¿No ves? No vayan a retirarse, aquí termina la clase, pero necesito que abran sus pantallas para tomar la respectiva foto. Abran su pantalla, por favor. Gusto de saludarles a todos. Esta termina acá, ya se cito. Miren que Alexander Reynoso, bien fresco está él ahí. Pero este calorón, ¿verdad? Yo también ando en camiseta, que qué calor. Los que están uniformados, excelente, gracias. Bueno, entonces vamos con la foto, sonrían a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos, chicos, que Dios los bendiga, gusto de saludarles. Adiós, Miss. Adiós, Se cuida. Miss. Adiós. Adiós. Ahí,